Estamos con Javier García, que es justamente el nombre que se maneja en un futuro gobierno para encabezar el Ministerio de Defensa. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido. Soledad, buenos días. Bueno, ¿qué opina de las declaraciones de Bayardi recién sobre, bueno, quién debe en todo caso decidir esos ascensos, que es el actual gobierno, y que además esto también sucedía en la transición de 2005 de Valle, ¿verdad?, a Vázquez? Anoche hablamos con Bayardi. Ah. Anoche tuve una conversación con él. Y, a ver, para poner en contexto, debe ser, yo no, hace muchos años que trabajo en estos temas, yo no me acuerdo que haya una renovación prácticamente simultánea del 40% de los cuerpos oficiales. Se renuevan, hay 7 vacantes, el cuerpo general son 16, actualmente hay 15 ocupados, hay una vacante que está libre, así que estamos hablando de un número muy importante, 7 en 15, no sé, pero en torno al 40% más, ¿no? Por allí. Paréntesis, Javier, ¿esto es por la situación que se dio del retiro? No tiene nada que ver con eso. No, esto porque cae simultáneamente, es una cosa media no habitual, cayó simultáneamente la fecha de pase a retiro, le digo, es más del 40%. Pero con la situación de la salida de... No, pues no salió, claro. No, pero digo, para poner en contexto a la gente, con la situación de salida de Manini y Ríos, había existido una iniciativa del gobierno, decir que no tenía confianza, 4. Ahí va. No tiene nada que ver con eso. Que nosotros no votamos la destitución y la justicia confirmó que nuestra decisión había sido la correcta, porque no tenía nada que ver en el episodio, ¿no? Pero bueno, acá se dio, y pues yo digo, no tiene mucho antecedente histórico, que simultáneamente se renueve prácticamente la mitad del cuerpo. O sea, eso fue una coincidencia. Coincidencia. Sí. Y nos parece que independientemente de la legalidad, nadie discute que hay legalidad, hasta el 1 de marzo el gobierno actual es el que gobierna, pero también nadie puede discutir que una decisión que se toma pocas horas antes de que asuma el gobierno cursa efecto sobre el gobierno que sigue. Si el gobierno actual va a decidir algo de lo cual va a generar consecuencias en el gobierno siguiente. Eso es de cajón objetivo. Entonces, una cosa es verdad y la otra también. Por lo tanto, creo que hay que tener voluntad de transición, esto de los típicos temas de transición, que se solapan con el cambio de gobierno y no de imposición. Porque, vuelvo a reiterar, es una decisión que se toma ahora, pero que va a durar todo el periodo que viene. Y además, creo que hay un antecedente, que es de ayer, por ejemplo, que va en la buena línea, que confirma esto. Ayer en el Senado tuvimos sesión, había la solicitud de 2 venias para embajadores en Reino Unido y en Italia, y el Partido Nacional le planteó al gobierno que retirara las venias, porque iban a ser embajadores que, si bien tenían los votos para designarlos ahora, eran de confianza del actual gobierno y no del siguiente. Y no estaba bueno manosear nombres, porque en definitiva podrían nombrarlo y el gobierno siguiente cambiarles el destino, ¿no?, y traerlos para el Uruguay. Pero hay personas en el medio, hay carreras, y no está bueno esto de manosear personas, no se debe hacer. Entonces, el gobierno de Frente Amplio retiró las venias. Bueno, si vale esto para los embajadores, obviamente que vale también para el caso de la designación de la mayor jerarquía militar, en el caso del ejército, ¿no? ¿Y qué le dijo Bayardi? Bueno, hablamos anoche, yo lo llamé, le transmití formalmente la voluntad del gobierno electo de conversar estos temas, es decir, reconociendo la situación de las fechas, del solapamiento de fechas, pero que nos parecía que estos son los temas que había que dialogar en la transición. Y el ministro me dijo que, sin duda, que había escuchado mis declaraciones, que incluso le había dicho un colega de ustedes que compartía las declaraciones que yo había hecho en el tono que se habían hecho y el fondo, y por lo tanto le planteé de seguramente en los próximos días reunirnos y tener una reunión. Ahora, para que todos podamos entender, ¿no? Porque a veces también no tenemos por qué ser conocedores del tema de las Fuerzas Armadas en general. Le pregunto, igual, esos nombramientos, ¿podrían tener coincidencias para el gobierno saliente? O sea, ¿de qué depende, digamos, esa confianza en el nombramiento de esos ascensos? ¿Qué puede determinar un nombre u otro? Bueno, o si efectivamente es más fácil coincidir que diferir. Claro, estamos hablando de los jefes máximos del ejército, los generales, el rango más y el grado más importante, pero más alto. Me imagino que se tomará en cuenta trayectoria, claro, pero fíjese cómo se designan. Para designar generales se designan, acá tenemos el profesor que trabajó en defensa, se designan entre los coroneles que están en condiciones de ascenso, que son más o menos en torno a los 80. Para estar en condiciones de ascenso hay que tener por lo menos una antigüedad en el grado de 5 años. Y entre esos 80, o 77 creo, entre esos 80,
el Poder Ejecutivo designa al que le parezca, en virtud de consideraciones profesionales. Y a su vez tiene que combinar las diferentes armas que integran el ejército, ¿no? Pero la ley da absoluta discrecionalidad al Mando Superior de las Fuerzas Armadas, que integra el presidente y el ministro, para elegir entre un elenco muy importante. ¿Usted tendría sus nombres ya? Lo primero, yo no tengo nombres en forma personal, pues soy senador. Y bueno, pero presidió la Comisión de Defensa, o sea, conoce... Sí. No, hacía la aclaración porque está bueno el hecho. Yo trabajé muchos años, hace 15 años que trabajo en la materia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Pero si tuviera que conformar una lista ahora en un diálogo con el gobierno... Y usted sabe que estas cosas se conversan. Y es la voluntad que lo que no nos parece bueno es que circulen como yo he visto circular. Pero tiene sus nombres, digamos, los que a usted le parecería que serían los más... Y uno tiene, trabajando tanto tiempo, conociendo la actividad profesional, y eso obviamente que conoce a la gente que trabaja en la... No son tantos, ¿no? Pero más allá del orden de esos 80 coroneles. Pero lo que no está bien, nosotros tenemos una visión muy institucional del tema. Es decir, no está bien que circulen listas. Claro. Yo he visto en estos días listas de candidatos circular y el gobierno electo va a ejercer como corresponde el mando superior de las Fuerzas Armadas. Estas cosas las decide el mando político, las decide el presidente de la República con el ministro del ramo. Y no hay asambleas decidiendo esto. Entonces, con criterios profesionales, con criterios institucionales, y eso es lo que queremos, que así y que tengamos lo mejor que podamos, lo que entendamos, para dirigir buena parte de nuestras Fuerzas Armadas. Dentro de esa lista de 80 coroneles, para que la gente sepa, también hay una lista de prelación que es la derecha, lo que se llama vulgarmente como la derecha. El gobierno del Frente Amplio no ha respetado la derecha y ha elegido de alguna manera, inclusive algunos coroneles que tenían menos posibilidad de poder ascender para ser general. Pero es claro también que en la fuerza hay un grupo de militares anti-Manini y un grupo de militares pro-Manini. El miedo de ustedes es que el Frente Amplio elija justamente esos militares anti-Manini que están y de alguna manera es un secreto a voces, básicamente. Bueno, debe ser muy secreto porque yo no lo escuché. Y no lo escuché y no lo comparto. Pero no escuchó que hay militares que están en contra de la carrera política Manini. No, es que la verdad que nunca le preguntaría a alguien si está a favor o en contra de la carrera política ni de Manini, ni de la calle Pou, ni de Astori, no se quiere, no me interesa. Sencillamente no me interesa. Lo único que me interesa es que sean buenos profesionales y que sean buenos servidores del país en su caso. Así que no lo había escuchado y tampoco me importa, me interesa ese tema. Ahora, pero reformulando, ¿hay una incidencia Manini? ¿No? Porque, a ver, tienen en la coalición multicolor a alguien que fue comandante en jefe del ejército. Sí. Está bien, no está previsto que ocupe el Ministerio de Defensa, ni mucho menos, pero conoce a todos estos... Nicolás, el otro día un periodista me decía, qué novedad que en el Uruguay haya, acá tenemos un profesor que me va a dar la razón, ya sin haber dicho nada, yo sé que me va a dar la razón, que haya un partido político presidido por un militar. Digo, como novedad en Uruguay, desde Rivera para adelante, presidentes militares, partidos políticos, o el general Líbar Seregni, que era presidente del Frente Amplio, fundador del Frente Amplio, candidato del Frente Amplio, y los principales dirigentes fueron generales y coroneles. Pero, entonces, no era un partido militar. Rivera, Oribe, Valdomir, Gestido presidente, Aguerrondo. No, pero con cargos. Digo. Con cargos importantes, ¿no? Es decir, presidente de la República. Entonces digo, no hay ninguna novedad. Me parece que hay toda una, ¿cómo le puedo decir? Una inflación de análisis al respecto. Me pongo en la posición de tener que decidir quiénes son los que ascienden a generales. Y tengo como aliado político a alguien que se desempeñó como comandante en jefe del ejército durante 4 o 5 años, no sé. La verdad que desconozco, no me acuerdo el momento exacto, pero póngale 4 o 5 años. Es decir, los conoce del Fajina, del día a día, a todas estas personas que están en la lista. Puede ser una consulta, no sería nada descabellado. Seguramente como conoce General Manini, hay otros que conocen en otras áreas a otros, pero se aplica la Constitución y la ley. El general Manini fue profesor en el liceo militar, de la escuela militar de muchos de esos coroneles actuales. Y está bien, ¿y? No, la incidencia, digo, o sea, no la pregunta es pertinente. En caso de que fueran consultados por el actual gobierno, si llegara a suceder esa situación, no tendría incidencia ni la opinión ni el factor Manini en lo que ustedes pudieran sugerir. La Constitución prevé
que el mando superior de las Fuerzas Armadas lo ejerce el Presidente de la República con el Ministro del Ramo. Bueno, muy bien. Y esa es la línea de pasando a otro tema, usted habló mucho también de que no se ha valorado a las Fuerzas Armadas en este periodo de gobierno, ¿verdad? Vimos declaraciones de Mujica también que generaron mucha repercusión. En estos periodos de gobierno. Y sí, si usted fue presidente de la República, por lo tanto ejerció el mando superior de las Fuerzas Armadas y dice que sus subalternos son carne con ojo y uniforme, ¿qué le parece? Una barbaridad, pero absoluta barbaridad, que merecería pedir perdón. No decir se me escapó, perdón, porque no hay derecho a que se ofenda a casi 25.000 uruguayos, de la cual la inmensa mayoría de ellos son personas muy humildes, que, lo hablamos recién con Leo, que cuando las papas queman en el país, salen cualquier día del año, a cualquier hora, a rescatar personas, a salvar vidas, hasta levantar la basura en Montevideo un 31 de diciembre, mientras todo el resto de Uruguay pasamos el año, el fin de año, ¿no? Entonces, me parece que hay una falta de respeto, o una falta de respeto, a gente, vuelvo a reiterar, que cumple una función como cumple un periodista, como cumple un profesor, como cumple un médico o un obrero de la construcción. No hay ninguna diferencia. Son servidores públicos que están al servicio del país y que merecen tanto respeto. Bien. Y que han sido postergados desde el punto de vista profesional y salarial. Y vuelvo a reiterar, tenemos la obligación de considerar a estos uruguayos por el servicio que le cumplen al país. Y cuando dice que quiere legitimar entonces frente a estos desprecios del Frente Amplio, usted ha utilizado esa terminología, desprecio. Y si dice lo que dijo Mujica de ellos, ¿qué le parece? Si carne con ojo y uniforme, ¿qué le parece? ¿Que es un halago? Quiere legitimar, dice, la institución en el próximo gobierno. ¿A qué se refiere con No quiero legitimar la institución. Quiero que se respete la labor que cumplen, que se le reconozcan, porque los llamamos para cumplir todas las tareas, incluso que dejan de hacer otro, ¿no? Pues levantar la basura en Montevideo, si algo queda claro, que no es la tarea del ejército, pero como la dejaron de hacer otro, vaya el soldado y hágala ahí, chito. Deje de ir a Artigas, donde usted está su familia, y que ese Montevideo levantando la basura. O hay inundaciones, o hay que cuidar la frontera, o hay una emergencia climática, o lo que fuera, y vaya. Y me parece que lo que merece es el respeto, porque aparte son los funcionarios públicos más pobres de toda la administración. Si hubo un prejuicio ideológico del soldado. Por ahí viene mi pregunta siguiente. Con respecto a esto, son obviamente los funcionarios públicos más postergados, ganan muy poco dinero y están altamente endeudados, que es un tema que nunca se habla. Pero están todos, altamente endeudados. No, estamos hablando de la tropa, no de la oficialidad, ¿no? La oficialidad gana 6 cifras. Estamos hablando de la tropa. Con respecto a esto, hay un tema de presupuesto, ¿verdad? La calle Pou ha hablado de apretarse el cinturón, pero por la parte de la clase política. En este caso, ¿va a haber aumento de sueldo para los soldados? ¿El déficit de la caja militar se va a trabajar? ¿Se van a comprar nuevos barcos y nuevos aviones? Miren las 3 cosas que le pregunto. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 horas y media, más o menos. Sí, no, cuando usted dice, la respuesta. dejo al pasar, no sé lo que quiere decir que un oficial gana 6 cifras. Si usted me dice que un oficial que estudió, que es una carrera, que se estudie, gana 40.000 pesos o 35.000 o 50.000, me dice son unos ricos tirados para atrás, yo tengo otra opinión de eso, porque son profesionales como sos tú. Tú sos profesional. Yo estaba pensando en un coronel, en un general. Sí, bueno, son tan profesionales como vos. ¿Por qué por supuesto, vos podés reivindicar, por qué vos que sos un profesional, nadie dice ganás 6 cifras y otro es porque hay un prejuicio? Cierro ese capítulo, vamos al otro que era el de la caja militar. Yo creo que acá hay una confusión, la caja militar tiene 1 año de reformada. Todavía hay gente que habla de reformar la caja militar, ¿no? Y vos sabés muy bien que la caja militar está reformada hace 1 año. Nosotros la votamos en contra porque creemos que primero había que reformar la ley orgánica, porque no se puede ir al último eslabón de la cadena, que es el retiro, sin considerar la actividad. Entonces, que se plantee desde el Frente Amplio reformar la caja militar cuando la reformaron hace 1 año, entonces se equivocaron. Porque si están planteando reformarla ahora, quiere decir que la reforma de hace 1 año fue equivocada. Yo pensé que, no la voté, pero dije, bueno, estos hombres estudiaron algo de lo que... eso. Y la otra pregunta era... Con respecto a la infraestructura. Obviamente yo en el año 2016... cité a Comisión General al ex ministro de Defensa, el doctor Menéndez, fallecido, una persona de mucho respeto y para mí de mucho afecto. Y lo convoqué para tratar justamente la situación de las Fuerzas Armadas, porque el atraso que tiene el Uruguay, sobre todo en 2 fuerzas,
en la Armada Nacional, en la Marina y en la Fuerza Aérea es límite. Tenemos prácticamente una armada que no navega y una fuerza aérea que no vuela, así que prácticamente no cumple la misión. Cuando somos un país que tiene más agua que tierra, tuvimos la extensión de la plataforma continental, millones, cientos de millones de dólares, que es trabajo de los uruguayos, que debería estar en el bolsillo de los uruguayos, se roban en nuestras aguas porque se roba pesca que va a terminar a Brasil. Sale un barco de acá y tiene 60 años de la Armada a corretear un barco pesquero pirata en el Chuy, y cuando llega al Chuy, ese pescado está hecho milanesas en San Pablo. Entonces, ¿nos vamos a permitir que nos roben trabajo los uruguayos? Y para hacer eso no hay otra forma que invertir, porque no se cuidan con las lanchitas del Parque Rodó. Hay que tener. Y lo otro es el tema del espacio aéreo. Es decir, el problema más grave que tenemos en el Uruguay, uno de los más graves en materia de inseguridad, es el crimen organizado y el narcotráfico. Y que nuestro espacio aéreo no sea un festín del narcotráfico, porque el narcotráfico participa. Es un buen ejemplo para hablar cómo la defensa y la seguridad están atados de la mano. Ya no se pueden considerar separados. Viene un cargamento de droga, pasa por la frontera, ahí hay un tema de defensa en nuestra frontera. ¿Y la ley de pero derribo, termina que es acá en una la esquina, promesa y es un electoral? problema de seguridad. ¿Tenemos condiciones como para llevarla adelante esa ley? Bueno, primera cosa, la ley de derribo que fue tan debatida, Uruguay es de los pocos países de América que no tiene. Fíjense ustedes, Lula, el presidente Lula, siendo presidente, decretó la ley de derribo porque existía una ley que no se aplicaba en Brasil, no estaba reglamentada, y Lula la reglamentó para que se aplique. Prácticamente somos, no sé si sobran varios dedos de una mano para saber cuáles son países que no tienen ley de derribo. ¿Por qué? La ley de derribo básicamente es una ley disuasiva. Está previsto que tiene que saber el que está con un cargamento de droga que si va a pasar por arriba al Uruguay sabe que puede no llevársela gratis. Porque ahora se la lleva gratis. Aterrizó la otra vez, al lado de un cumpleaños de 15, en un pueblo de Paysandú, una avioneta que tenía, parece que droga, a los días apareció, estaban festejando un cumpleaños, aterrizó una, dijo permiso, y aterrizó una avioneta. Entonces, sé que nos tenemos que ir, pero hay gente que dice, o yo lo he conversado con algún especialista, que la ley de derribo no tiene demasiado sentido en el Uruguay, porque entre que se divisa la aeronave, despega es tan corto el territorio uruguayo que uno en cuestión de 20 minutos puede atravesar el país, entonces como que nunca se llegaría a dar un derribo. Bueno, pero eso va atado de la mano, Nico, de la modernización que hay que hacer de nuestro parque aéreo, ¿no? de nuestro equipamiento. Ahora, que nosotros tenemos, bueno, nosotros tenemos en materia de, cuando decimos modernizar la Fuerza Aérea, son aviones, no son otra cosa. Pero eso cuesta dinero. Claro, nada de eso es gratis, como tú bien decís. Ahora, la pregunta es, si uno quiere tener un país seguro, combatiendo al narcotráfico, ¿con qué lo va a hacer? ¿Con ondas? El Uruguay tiene que estar preparado, o de lo contrario nos rendimos frente al narcotráfico, nos rendimos, y que sea lo que Dios quiera. Y yo estoy convencido y confiado, vamos a tener un gobierno que va a ir para adelante y va a enfrentar la inseguridad como primera jerarquía. Y dentro de la inseguridad está el narcotráfico. Nos va a costar dinero, tenemos que buscar mecanismos. Yo planteé algunos en el 2016, para que se juntan dos puntas. Usted tiene que comprar equipamiento con plata que no tiene. Y dice, ¿cómo hace? Y bueno, hay mecanismos que permiten. ¿Alguno está contemplado en la ley de urgencia? Lo que es presupuestal, eso es ley de presupuesto. Eso es discusión de este año. Presupuestos aparte. La ley de derribo, sí. Bien. Lo dijimos en campaña electoral y, como corresponde, vamos a plantearlo, porque aparte fue parte del compromiso que tuvo la mayoría, de respaldo de la mayoría del Uruguay. Senador Javier García, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Esta mañana.